Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Gaby. Bueno, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Y verdaderamente es muy importante ser agradecidos por eso, porque muchas veces hay cosas que podemos ver algunos y otros no la ven, del peligro que se encuentra una persona sin su salud espiritual, sin Cristo. Y a veces hablo de nosotros, ¿no? Que gracias a todos estos años de estar predicando la palabra, pues siempre Dios nos ha ayudado hasta el día de hoy, con la familia, entre nosotros, porque yo sé que esto no lo pudo haber hecho el hombre. Nosotros quizás muchos ya estuviéramos separados o muertos o quién sabe dónde anduviéramos sin entender lo que entendemos. Nada más que, como dice la Biblia, en el presente no se ve, porque ninguna disciplina, dice Pablo, al presente parece ser causa de gozo, sino más bien de tristeza. Y a veces no lo vemos, pero cuando lo ejercemos, ves que alrededor tuyo van cayéndose todos. Se van divorciando, van fracasando en sus vidas, porque sin Cristo nada somos. Entonces, por eso le doy gracias a Dios por esta oportunidad a través de que nos da de escuadriñar un poquito más de sus escrituras. Y vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a estudiar. Vamos a Romanos capítulo 15, es donde nos quedamos. No, mentiras. Sí, Romanos 15, 4. ¿Sale? Vamos a meditar, a analizar estas escrituras y otra vez, pidiéndole a Dios que nos ayude a aplicarlas. Porque como he entendido yo, pues sí, Dios nos da mucho conocimiento, nos da muchas instrucciones, pero cuando las aplicas, es tu fe. Cuando aplicas la palabra, entonces ahí estás aplicando la verdad, estás aplicando lo que es tu fe, ¿no? Pues vamos a leer Romanos capítulo 15, versículo 4. Ya terminamos el 3. Romanos 15, versículo 4. ¿Ok? Ok, dice así: porque las cosas que se escribieron, ¿verdad? Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos una esperanza. Entonces, las cosas que se escribieron y las cosas que vivimos también nos pueden enseñar que debemos de ver cómo Dios es un Dios de paciencia y es un Dios de tolerancia. Con cada uno de nosotros ha tenido mucha paciencia y sobre todo conocemos un poco de lo que se escribió antes, porque Dios es el mismo, Dios no cambia. Dios es el mismo del viejo y Dios es el mismo del nuevo. Diferentes pactos, diferentes mandamientos, pero Dios es el mismo. Entonces, todo lo que fue escrito antes de Cristo fue para nuestra enseñanza, a fin de que por medio de las Escrituras, el Viejo Testamento, tengamos paciencia. Y qué bueno que hayamos comprendido por ahí. Por eso que les digo, cuando yo, por ejemplo, quería acercarme a la iglesia, porque yo sabía que ahí estaba Dios en la iglesia. En ese tiempo yo no sabía en cuál, pero yo decía, en cualquier iglesia que hablen de Cristo, yo creo que ahí está bien. Así pensaba yo. Iba a la iglesia, fui a la Adventista, Bautista, aquí en Estados Unidos, y me acercaba a oírlos, ¿no? Pero en esas iglesias lo que hacen, quieren convencerte en 2, 3 secciones, a través de una emoción. Empieza el hombre ya a llorar, o el nombre de Jesucristo que nos salva, aleluya, hermano, yo andaba en drogas, yo andaba en alcohol, y que quién sabe qué, empiezan a hablar de sus testimonios, ¿no? Y de esa manera algunos son convencidos de entrar a Cristo. Pero cuando esa gente tú le quieres hablar del Viejo Testamento, no saben nada. Una vez me dijo un pariente de Pancholín, su primo, me dice, no, es que ustedes no usan el Viejo Testamento.
¿Cómo de que si no? Le digo, ¿tú sabes quién fue David? Así me dijo, no saben, no supo ni quién era David. O sea, ustedes usan el Viejo Testamento, pero no lo conocen, no saben ni qué onda. ¿Quién fue David? ¿Quién fue Josué? De hecho, inclusive he hablado con judíos, descendientes de esa raza, y les hablo del Viejo Testamento, me dicen, no, yo tampoco sé. Una vez estaba platicando a una pareja judía que les pinté su casa sobre el tema de la Pascua. Cómo Dios le dijo a Moisés que sacrificaran el cordero, ¿no? Y que pusieran la sangre en el dintel de las casas. Y celebraron esa Pascua. Y me dice ella, fíjate, ahorita vamos a celebrar eso, pero yo no sé ni por qué. Ahorita vamos a celebrar eso, porque ellos son muy tradicionales. Pero ni ellos mismos saben su historia. No la conocen. Pero lo más importante del Viejo Testamento es ver las características tanto de las personas de fe como las que no tenían fe. Y nosotros podemos ver la paciencia de Dios con Noé, 120 años esperando que la gente se arrepintiera. Ahí vemos la paciencia de Dios. Y dices tú, wow, y a veces aquí no queremos tener ni paciencia ni poquito. Y sobre todo cuando del sufrimiento de todos estos hombres les llegó su consolación, cuando llegó el tiempo, cuando sufrieron por seguir a Cristo, ¿no? Entonces todas esas cosas, hermanos, nos ayudan para tener paciencia y por la consolación y la paciencia que enseñan. Sin la paciencia no seremos salvos, porque no aguantamos las pruebas. Te voy a repetir, fueron 40 años los que el pueblo de Israel estuvieron en Egipto, en el desierto. 40 años. ¿Cuánto lleva usted, hermano? Hay gente que no lleva ni 5 años todavía, o ni 2, 3 años, y ya están muy desesperados. Ya se quieren regresar otra vez a darle vuelo al hilacho otra vez. No aguantan. Entonces, tenemos que tener paciencia. Son 40 años, más o menos, aproximadamente, para todos los chavalos como yo. Yo como quiera ya llevo más de 20, ya voy pegándole al 30. Entonces, pero yo sé que todos tenemos que tener este periodo de tiempo dentro del desierto. Acuérdate que el desierto son las pruebas. ¿Qué va a hacer Dios en el desierto contigo? ¿O qué está haciendo Dios en el desierto contigo? ¿Está probando tu fe? ¿Es todo lo que está probando tu fe? Decimos, o sea, cuando tú te bautizaste dijiste yo creo en Cristo, ¿no? Está bien, esa es una condición que Dios quiere que digamos antes de poder entrar al desierto, que confesemos que Jesucristo es el guía, como ellos tenían que aceptar a Moisés. Aceptamos a Cristo como nuestro guía, como el camino, como la verdad de la vida, la aceptamos. Ok, bueno, pues empieza Cristo a decir, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo para empezar. Empezamos, el que ame más a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y empieza a decir del matrimonio, oye, pues no conviene el matrimonio, pues no es para cualquier el matrimonio, pero el que se le va a dar va a tener problemas en el matrimonio. Entonces te empieza a decir que es el camino. Te empieza a decir, ¿y oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? No, os digo amar a vuestros enemigos. Entonces tú empiezas a ver todas estas cosas y si eres de fe, vas a soportarlas. La vas a soportar porque como dijo Pedro, ¿verdad? ¿Qué dijo Pedro, hermano? Oye, ¿a dónde vamos, Señor? ¿Ir a hacer las mismas tarugadas que hacíamos antes cuando andábamos en la carne? ¿Ir a volver a repetir los mismos errores? Como decía mi paisano José Alfredo Jiménez, que nada le enseñaban los años, que siempre cometía o siempre se repetían los mismos errores. Siempre a brindar con extraños, decía su canción, ¿se acuerdan? ¿Qué le enseñaban los años a un borracho? Nada. Un borracho se repite el mismo ciclo, las mismas cosas. Bueno, aquí puede decir, bueno, hermano, aquí también se repiten las mismas cosas se repiten, sí. Pero dice Pedro, para que te asegures que son verdaderas. Para que te asegures, se te queden en tu mente que esas son verdad. O sea, si yo te estoy diciendo algo que te ayuda, dices, es que esto es verdad, esto sí lo tengo que, aunque me la repiten 10,000 veces, pero sé que es algo seguro y no es mentira, ¿no? Entonces ahí tenemos, vamos a leer Lucas 21, 19. Vamos a Lucas 21, 19. Dice, con vuestra paciencia, ¿qué es lo que vamos a ganar? Vuestras almas. Paciencia. A veces que queremos que las cosas ya cambien
que todo sea rápido. Y pues no pasa eso. Y esta paciencia no es de pasguato, sé porque hay gente que es pasguata, o es ¿cómo se dice? No mansos, sino mensos. No, esta paciencia tú la ejerces, tú la llamas. Ay, tengo que tener paciencia. Es que si mi esposa todavía no aprende a hacer los frijoles ricos, hay que tener paciencia. A ver a qué hora le salen ya deliciosos. Igual ella tener paciencia con el esposo, ¿sí? Pero no tirar la toalla en la primera. A mí me han preguntado, yo después de que bauticé, usted me puede preguntar, yo muchas veces quise tirar la toalla. No te platiqué que una vez cuando yo tenía un montón de problemas recién bautizado. Yo parecía que en vez de estar predicando, estaba predicando, me iba más mal. No sé si les pasa a ustedes. O sea, bueno, digo, pues ahora estoy tratando de luchar, de predicar, ¿por qué ahora es tanta bronca conmigo? Estoy peor que cuando andaba en la carne, decía yo. No sabía que Dios me estaba probando a través de estas cosas, ¿ves? Y yo me acuerdo que en ese tiempo decía yo, no, ¿sabes qué voy a hacer? Yo voy a ir de este estado. Porque yo ya le prediqué a mucha gente y en Guanajuato. ¿Sabes qué? Lo que voy a hacer, me voy a ir a Arkansas, me voy a ir a Alabama, estados que nunca ni pisaban nada. Pero yo pensaba, dije, voy para allá, dijo, allá nadie me conoce. Allá a nadie le he predicado nada, ni saben quién soy, me voy a ir para allá. Pero me venía la conciencia, y no está Dios allá. La verdad sí entiendo un poco a Jonás. Cuando Jonás, Dios lo manda a predicarle a los enemigos de Dios. Que dice, no, yo no voy, ¿cómo le van a andar predicando a mi seda? Y así siente uno cuando predica, a veces que traes un problema con alguien y te quieres poner a predicar, sientes que no quieres predicar porque estás viendo a esa persona o aquella que te molesta, pues, y no quieres predicar. Y en vez de hacer lo que te está diciendo Dios, ¿qué hace Jonás? Agarra para otro lado. Y entra en depresión. Por eso a mí me vino esa mente. Y allá no está Dios. No está Dios en Arkansas, no está Dios en Nueva York. Dios está donde quiera. Y cuando Dios te llama a hacer un mandamiento, hermano, y eres de fe, lo vas a hacer. Aunque te cueste lo que te cueste, lo vas a hacer. Con el dolor de toda tu alma, pero lo vas a hacer. Eso sí se aplica muy bien la parábola que dijo Cristo que un padre tenía ¿qué? 2 hijos. Y le dijo al primero, vete a trabajar. Dijo, no, yo no voy. Dijo, yo no voy. Pero cuando salió, pensó. Dijo, tengo que hacerlo. Yo quiero saber qué pensó ese hijo que había dicho que no, qué fue lo que pensó, por qué se regresó a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué sería, hermana? Aparte de lo correcto, sabía que de él dependía todo, ¿no? De él viene todo, o sea, de él me da todo. O sea, si negarme a ese mandamiento es matarme yo solo. En cambio el otro, no, yo sí voy. ¿Y qué pasó? No fue. Entonces, hermana, tenemos que tener paciencia. También Romanos 8:3. Romanos 8:3. A ver qué dice Romanos 8:3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Caray, hermanos, me gustaría ayudarles a dar una explicación más lógica de esta. Porque, es más, yo voy a resumir en esto. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el Viejo Testamento, hubo escenas en el desierto. Por ejemplo, el caso del joven. Tú sabes la historia cuando Dios le da los mandamientos a Moisés, incluyendo el sábado, ¿verdad? Dice, guardás el sábado. Pero encuentran a un hombre el sábado cortando espigas de trigo. Y entonces Moisés, hey, nos acabas de dar el mandamiento, dice, y este hombre está cortando espigas de trigo. Entonces Moisés no sabe qué hacer y va y consulta con Dios. Oye, nos acabas de dar el mandamiento y encontramos a fulano de tal cortando espigas. ¿Qué le dijo Dios? Mátalo. Ahora, si esa era la ley en el Viejo Testamento y Dios aplica la misma ley aquí, te aseguro que 2, 3 estaríamos ya desgollados. ¿Sí o no? Ya 2, 3 estaríamos muertos, aniquilados,
Porque el mismo error que cometió eso muchos lo cometen, o muchos lo cometemos. Entonces por eso esa escritura aquí está diciendo, ok, está bien. Debido a la carne que es débil y esto, mandé a mi hijo para que pudiéramos a través de él poder entender qué tan débil somos y qué tan frágiles y qué tanto necesitamos a Dios. Oh, Dios es paciente, dice, ok, está bien, te voy a dar todo el tiempo necesario, pero la meta es que tienes que alcanzar esa madurez o tienes que alcanzar ese entendimiento. Si en los 40 años no entendiste nada, ni viste el pasado, ni aprendiste nada del pasado, ni aprendes nada aquí, ni nada, hermano, ya no entendiste nada. Así dijo una vez el hermano allá en la montaña, que me puse a pensar, si el hombre no aprende de sus errores una y otra vez, ya no aprendió. Ya no aprendió. Y eso cuando lo dijo me sentí yo bien mal. Entonces, ¿qué esperanza hay para mí? Decía yo. ¿Qué esperanza puede haber para mí si no aprendo de mis errores? Esta escritura me está ayudando algo, porque lo que era imposible para la ley, o sea, es imposible que yo pueda vencerme. Nadie en su estado natural puede decir, yo me venzo, yo voy a ser perfecto. No. Para mí la carne, te sale uno y te puedes controlar uno y te sale otro. Puedes dominar un vicio, te sale otro. Controlas otro y te sale otro. Y es un dolor de cabeza. Entonces lo que es imposible para la ley, por cuanto es débil, porque es carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. O sea, aquí está el pecado, en la carne está el pecado, y seguiremos siendo pecadores hasta que nos muéramos. La única diferencia que puede haber ahí entonces es que Dios conoce la intención de tu corazón y sabe si verdaderamente lo vas a aborrecer el pecado, porque aquí se trata. El hermano me enseñó esto, qué bueno que me enseñó, que hermano, yo oraba tanto por este problema que yo tenía. Mira, hermano, yo lo miraba y caía, lo miraba y caía este problema, pero yo le oraba a Dios mucho, que me quitara esa cosa. Tenemos el caso de Pablo, hasta que un día, hermano, me levanté y lo vi como algo que me dio asco. Algo horroroso eso, hermano, que vi. Entonces ahí entendí que Dios ya me había ayudado a través de su palabra, que yo oraba y le pedía a Dios que me ayudara a quitar, y lo pudo quitar. Pero si no, hermanos, si Dios no tuviera esa paciencia, repito, el edificio quizás estaría vacío. ¿En serio? Así lo dice Juan. Vamos ahora a 2 de Corintios 6:4. 2 de Corintios 6:4. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahí está otra importante. Estamos, segunda, ¿no? Ah, no, yo dije 5. No, espérame, me equivoqué. Yo leí 5:4. Es 6:4, espérame. Aunque también está bien, esa me gustó. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidad y en angustia. Ahí está otra escritura sobre el tema de que está diciendo Dios de la paciencia. Ministros de Dios en mucha paciencia. Oye, no les platiqué lo que pasó. Oye, no, qué chistoso, ¿no? Gracias a Dios que uno puede identificar esto. Yo no sé ahora cómo está la televisión o la comunicación, que de repente pues llega llegó hasta Caracas. Mi cara, yo creo por allá andaba, porque me manda un señor y fíjate lo que me dice, hola hermano, me dice pastor, hola hermano pastor, le hablamos aquí, soy pastor, quién sabe qué, de la iglesia de quién, sí, dice, y tengo un ministerio en la cárcel. O sea, me mandó un mensaje. Entonces yo en ese momento estaba en Guanajuato, no alcancé a contestar nada y no le pude contestar nada. Habían pasado como unas 4, 5, 6 horas. De hecho, cuando me dicen eso a mí, yo ya sé por dónde van. Y me contesta insultándome. Yo no le he contestado absolutamente nada de nada. Y me dice, qué arrogante,
qué tipo de ministro es, que se paran ahí a hablar del evangelio y quién sabe qué, pero me dice un montón de cosas, me insulta. Fuera, diablo, me dice. Y yo le digo, bueno, disculpe, no le pude contestar porque ando predicando el evangelio, pero como quiera que sea, ya sé lo que trae su alma. Ya sé lo que trae su corazón. Y no, que le voy a contestar, perdóneme, le digo, sí, soy arrogante, soy lo que usted diga, lo acepto, discúlpeme. De todas maneras, gracias por lo que me dijo. Hermano, nadie puede condenar a nadie. Nadie, un hombre no puede condenar a otro hombre. Si tú condenas a alguien, te condenas a ti mismo. El trabajo de la condenación y de juzgar es ¿de quién? De Dios. Pero estas personas, yo sé por qué te andan buscando, para que quieren dar explicación, que andan y a ver que les mandes dinero. Eso es todo, el dinero. Porque si esa persona no anduviera tras del dinero, no me hubiera contestado así. No hubiera hablado así, y te lo aseguro. Pero, ay, chamuco anda suelto. Hebreos 12:1 también. Hebreos 12:1. Dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Me gusta mucho ver, y no me enfado, ver las películas de la Biblia. Anoche estaba acordándome de la historia de Esther. Ustedes saben la historia de Esther, esta mujer que fue esposa del rey de Sirio, y cómo este malvado, no sé, el gobernador manda esta orden de aniquilar a todos los judíos. Entonces vemos una situación de esta mujer tan valiente que va a ver al rey para pedirle por la vida de su pueblo. Y cómo su primo Marquedeo sufría porque sentía que su pueblo iba a ser aniquilado. O sea, imagínate, hermano, qué tanto dolor era de este hombre por sus hermanos judíos que iban a ser destruidos. Yo a veces me pongo a pensar si nosotros haríamos lo mismo. Si a nosotros nos dijeran que nos iban a echar a la cárcel o nos iban a matar, verdaderamente anduviéramos llorando y orando a Dios por todos mis hermanos. Y la Biblia dice que debemos llorar unos por otros, porque el chamuco anda suelto. ¿Cuántos de ustedes hacen oración por su hermano? Orar por los hermanos, por nuestras debilidades, nuestros problemas. Pero toda esa gente que habla la palabra de Dios, yo creo que existieron. Híjole, yo creo que esos hombres, de veras, podemos platicar toda la eternidad de ellos. Podemos hablar de sus victorias, de sus tristezas. Cada uno de ellos cuenta historias muy tristes, y cada uno de ellos, la verdad, no querían vivir en este mundo. Querían haber sido muertos el día de su nacimiento. Job le decía en su sufrimiento, que decía Job, que nunca mi madre hubiera dado luz, o que ese día yo hubiera muerto. Maldita la hora que le anunciaron a mi madre que iban a hacer, por lo que estaba sufriendo. Había perdido todo, hermano. Todo había perdido. Familia, riquezas, todo en un día. Es para que tú no me vengas a decir, ay, perdí un trabajo y te andas muriendo. Ay, perdí esto y te sientas mal. Si yo pierdo algo y me siento angustiado, inmediatamente me acuerdo de este hombre. Desnudo vine y desnudo voy a regresar. Y es que le estaba diciendo anoche a la hermana que yo he visto ahora de la gente cuando muere. Hay gente que no puede morir en paz. Están bien ansiosos o irritados, molestos. Y no, cuando tú ya vas a ese lugar que ya te toca la última hora. Yo pienso que a la hermana Celina eso fue lo que le ayudó. Ella se entregó a Dios. Cuando a ella le dijeron que tenía cáncer, ella dijo, me doy. Soy como dijo Job, nada traigo. Y eso le ayudó mucho a ella, hermano. Mucho le ayudó a que todo bajara.
Porque si una persona nada más le dicen que tienes cáncer, se le sube para arriba, se espantan de volada. Se mueren muchos de volada por el miedo y la alteración de todo su sistema nervioso, porque saben que ya van a encontrarse con Dios cara a cara. Pero cuando uno está en Cristo, el día que te digan ya, yo te voy a decir, o tú dime a mi hermano, ya entréguese a Dios, hermano. Ya olvídese lo que hizo, no hizo, deshizo, no deshizo. Allá está el juez. Ya no hay tiempo para más, tú entrégate a Dios y ya. Olvídate de las cosas que se quedan aquí, ya es por demás, ¿no? Bueno, ahí termino con Romanos 15:4, ahora vamos a Romanos 15:5. Romanos 15:5, vamos a ver qué dice. Pero el Dios de la paciencia y de la... ¿Sí es esa? Sí. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Fíjate qué hermosas palabras dijo Pablo. O sea, imagínate a Pablo despidiéndose de la iglesia. Imagínense un tipo de hombre como Pablo. Hermanos, que Dios les dé paciencia, les dé consolación a todos ustedes y que todos tengan ¿qué? Un mismo sentir como Cristo Jesús lo tuvo. En la última cena, hermanos, la última cena para mí es un cuadro hermoso de lo que es ser hermano. Cuando Cristo estaba ahí con ellos. Claro, Él dijo, uno de ustedes es el diablo, ¿verdad? Así dijo. Pero todos ellos que estaban ahí con Cristo se sentían tan felices de estar con Él, especialmente ya en su despedida. Que tengan este mismo sentir que yo tengo. El sentir de predicar y de amar la obra de Cristo, salvar almas. Y es que todo empieza ahí, hermano. Tú puedes ser muy ignorante cuando te bautizas, quizás puedes decir, no conozco mucho de la palabra, no conozco mucho. Pero cuando tú te bautizas, sabes que hay una gran misión. ¿Sí o no? Si yo les preguntara a ustedes así, ¿qué misión es esta? ¿Y qué escritura me dan? ¿Qué sería? No le hace la que sea. Yo me bauticé porque hay una misión. ¿Y qué es esta misión? Esa otra que está en el Nuevo Testamento. ¿Quién dijo reconciliar? Segunda de Corintios 5, 17 y 18, ¿verdad? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí todas las cosas viejas pasaron. Y todo esto provino de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio un ministerio de la... Entonces, lo primero que yo entiendo es que esa es una misión. Ahora, esa misión, cuando tú la empiezas a llevar a cabo, fíjense bien lo que les digo, hermano. Si tú empiezas a llevar la misión a predicar el evangelio a otros, hay un dicho que dice, el buen juez por su casa empieza. Quizás al principio no lo entiendes así, no lo puedes comprender, dices, no, es que yo quería predicar, pero te das cuenta que así como predicas y que amas la obra de Cristo, también tienes que hacerlo en tu casa, vivir en armonía en tu casa. Y hemos visto que, por ejemplo, hay familias, y yo conocí a varias familias, que toda la vida eran agarrarse entre ellos, pelearse con todo el tiempo, entre ellos. ¿Pero qué? ¿No has entendido que Dios tiene un trabajo en la reconciliación? Y para muchos va a ser muy difícil comprender esa palabra. Quizás no entiendes que Dios ya te reconcilió. Dios ya te justificó. Fuiste comprado por un precio muy caro. Estabas vendido ¿a quién? Al pecado y al diablo estabas entregado. Y alguien te vino a rescatar. Entonces, dice, pero el Dios de la paciencia os dé la consolación de entre vosotros, un mismo sentir según Cristo Jesús. Así que es Dios por el Espíritu Santo y su palabra nos inviste o nos da paciencia y nos da consolación como a ellos, y a Cristo como ellos en el Viejo Testamento, y Cristo nos soporta en aflicciones y tribulaciones. Qué bueno que así es, y doy gracias a Dios, porque si Dios no me soportara tanta paciencia conmigo, yo no sé qué pasaría en mi vida.
Es por eso que yo entiendo que desde el día que tú te bautizaste, ves que hay gente que dice, es que necesito mejorar primero. Les digo, ¿por qué no te bautizas? Les digo, es que necesito mejorar primero. No te mejoras. El hombre no se mejora, se empeora. Déjate venir así, con todos tus problemas. Entrégate a Cristo con todas tus debilidades y con todas tus aflicciones y tu tribulación. Déjate venir a Cristo. Y cuando nosotros aceptamos eso, le entregamos todo a Dios, digo, Señor, pues tú me conoces, está bien. No hay nada que reclamarle, porque Él te soporta y te aguanta. No hay nada que reclamarle. Porque si no fuera así Cristo ahora en el Nuevo Testamento, como te digo, 3 testigos nos aniquilaban, nos hicieran pedazos. Pero el Señor nos da ese sentir. Entonces, cuando tú entiendes ese sentir que Cristo tiene contigo, tú lo vas a hacer ¿con quién? Con los demás. Vas a tener misericordia con los demás, con los que quieren misericordia. Vamos a ver qué dice Hechos 10:38. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué es lo que andaba haciendo Cristo? Estaba haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos que eran por el diablo. Ahí está, ¿qué es lo que hizo hacer Cristo? Segunda de Corintios 1:12. Segunda de Corintios 1:12. Vamos a leer escrituras, hermanos. Segunda de Corintios 1:12, a ver si es esa. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Ahí está otra escritura, que es nuestro testimonio de nuestra conciencia, con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Fíjate, ayer le estaba platicando a las hermanas, yo por más que quisiera decir otra cosa, así como Dios escogió a su pueblo en el Viejo Testamento, no escogió a los egipcios, no escogió a otras naciones, escogió a los judíos. Y si alguno quisiera ser de la nación judía, tenía que ser circuncidado. Así también ahora en el Nuevo Testamento Dios ha escogido a su gente, no a todos. No a todos. Aunque hay gente que piensa que no, y Dios está conmigo, y hay gente que cada quien agarra a su Dios a su conveniencia. No tienes que ir a la iglesia, tú con Dios. Ahí le decía a una hermana, cuando yo me bauticé, conocí a un cuñado de Esther y me dijo, ¿no quieres una cerveza? Le digo, yo no tomo, le digo, voy a la iglesia. No, andas mal. Esa es la ignorancia del mundo, ¿no? Andas mal, no necesitamos ir a la iglesia. Tú con Dios directamente. Y luego le decía al otro que iba a la puerta, ¿verdad, cuñado? ¿Sí? O sea, tú no necesitas ir a la iglesia para estar bien con Dios. Tú puedes estar en tu casa adorando a Dios. Y traer la chevezota así, ¿no? Tú puedes ir a la casa, ahora Dios, no necesitas ir a la iglesia, ¿verdad, cuñado? El otro también, sí. Ya le dije yo, bueno, pues, yo lo que te puedo decir a ti es que si a ti no te interesa la iglesia, a Cristo le interesó mucho. Vino a dar la vida por nosotros. Yo soy la iglesia. Y si crees que no, la iglesia no es importante, yo sé que quizás para ti no sea importante, pero para Cristo fue tan importante que dio la vida por ella. Aparte dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo. ¿Cuándo has visto una cabeza sin cuerpo? La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. Es muy importante para Dios, familia. Se quedó callado el hombre. Y luego me dice el otro cuñado, oye, pues tú sí sabes, pues me extraña a ti, tienes tantos años ahí, no sabes nada, no sé qué te enseñan. Pero hay personas que hablan y hacen sus comentarios. Y lo chistoso es cuando hacen comentarios, si tienen un hijo, o si tienen un sobrino, o un pariente, ay, sí, ¿verdad, tío? No, estamos ahí a la iglesia, ay, qué suave, ándale pues, escucha a tu padre lo que dice, él sí está correcto. No, hermano, aquí la Biblia está diciendo que nosotros, ¿verdad? Esta es la gloria, esta es la vida eterna, hermanos, esto es lo que Dios quiere darnos, la gloria, la vida eterna.
el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sencillez. ¿A qué te metiste a la iglesia? ¿Te metiste a hacer dinero aquí en la iglesia? Hay personas que se meten porque hay una chavala que les gusta. Está bien. Uno dice, bueno, pues que se casen, a lo mejor a través de sermones y de sermones, esta persona algún día puede ver que no era la chavala o el chavalo. Viniste a crucificarte. Y cuando se dan cuenta en qué cayeron, ¡ay, mamita, ahí la vemos! Pero el punto es de que cuando tú entiendes que tú entras aquí a la iglesia con sencillez, sinceridad, sin ninguna mala idea de robar o de transear, porque el que viene a robar, ese es el ladrón, viene a robar, no viene a salvar. Es el asalariado. No con sabiduría humana. Así me enseñó Pablo. Pablo era un hombre muy educado. Él dijo, y a mí la sabiduría humana, la verdad, ahora entiendo más a estos sabios del mundo. Ni ellos entienden que venimos del chango, que venimos del pescado, que salimos del agua, que el mundo es una explosión. O sea, ni ellos entienden su sabiduría. Es una locura lo que ellos... Por eso me gusta lo que Cristo le dijo a Nicodemo, un hombre supuestamente muy interesante. Jesús le empieza a hablar sobre el tema del viento. Oiga, y le dice, explícame eso. Oye, eres maestro de Israel y tú no sabes esto. Si te estoy explicando cosas físicas y no entiendes, pues menos espirituales. ¿Sabes qué pasa con esta mentada llamada ciencia o sabiduría humana? Que se les hace una cabezota que ellos creen que saben todo. ¿Y sabes cómo tienen el mundo? Lo tienen patas para arriba. Tienen volteado el mundo. Estos son los verdaderos diablos. Los predicadores, los líderes de los países que traen demonios adentro y que predican sus leyes que afectan a todo el mundo y roban a la gente. Por eso es tan importante desechar esa sabiduría humana. Por eso dijo Jeremías, ¿qué dijo? Maldito el varón que confía en el hombre. Ni en mi madre ni en mi padre confío yo. Mi madre, cuando miraba que un hijo andaba en pleito, le decía a mi mamá, divórciate, hijo, cállese la boca, usted no sabe lo que está diciendo, hombre. Le decía, a todo el mundo le aconsejaba, pues sepárense, divórciense. No, hombre, tú no estás ahí, ¿verdad? Tú como ya estás sola, pues le das el consejito ese, pero tú no sabes lo que es un divorcio, mejor cállate la boquita, le dije. Y ya se quedaba. No, nosotros Dios nos mandó a reconciliar, no a divorciar. Cuando una persona tiene problemas así en su matrimonio, le digo, ¿y qué tan grave está el problema? ¿Todavía hay contacto? Ya no. No, ya no quiere nada conmigo. No, pues ya no hay nada que hacer. Pero cuando tú dices, no, estamos platicando, pues acérquense a Dios. Hay un curso que les puede ayudar a reconstruir esto, reconstruir esa pasión que algún día tuvieron. Pero a veces ya es muy tarde. Entonces, hermanos, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? El amor motivó a que viniera la gracia de Dios. El amor motivó a Dios para traer la gracia. ¿Qué es la gracia? El Evangelio. El favor que no nos merecía, que Cristo murió por nosotros. Es el Evangelio. O sea, esto todo que nuestra unión, nuestra hermandad, no es gracias a ninguna sabiduría humana, ni tampoco a palabras de mías o de algún hermano, sino por la gracia de Dios. Que Dios tuvo misericordia de ti, hermano, y que estás aquí gracias al Evangelio. ¿Ok? Entonces dice, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con nosotros. O sea, si me porto bien con el mundo y les predico la palabra al mundo, contimás a mis hermanos, no les voy a hacer sus taquitos de carne asada. ¿Qué no? Contimás a ustedes. O en otras paredes, o sea, contimás con mis hermanos. Hasta hay una escritura que dice que no nos cansemos de hacer nunca el bien y contimás a los hermanos de la fe, la familia de la fe. Pero hay unos que mejor van y gastan más allá con otros que invitarme a mí un hot dog o algo así. No sean así, hermanos. Gaby, por favor, de vez en cuando, si vienes de allá de Álamos, tráeme unas coyotitas, algo así que diga, caray, no. Acuérdense. Bueno, entonces vamos a leer otra escritura. Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe.
Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. ¿De qué unción está hablando? No. Del Espíritu Santo, hermana. La hermana sí estudia, sí está estudiando la hermana. Porque dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él es la unción del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo permanece en vosotros y no tenemos necesidad de que nadie de afuera nos enseñe. Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo y lo echas a andar, empiezas a estudiar, el mismo Espíritu te va a ir revelando, pero si te falta algo, esa misma unción te enseña. O sea, cuando se predica la palabra a través de los expositores, no son los expositores los importantes, no son ellos los que se les debe dar nada ni crédito, es al Espíritu Santo que está siendo usado al hermano para que enseñe a los demás, esa unción del Espíritu. Y no tenemos ninguna necesidad porque Él nos enseña todas las cosas y todavía hasta lo más profundo de Dios nos enseña. Yo les digo, les he platicado muchas veces de que cuando yo empecé a estudiar con el hermano, el libro de Romanos echó 14 años conmigo, me gustó mucho ese libro porque después quisimos estudiar Apocalipsis, nada que ver, me gustó más Romanos que Apocalipsis. Entonces, estudiando Romanos estaba aprendiendo yo muchas cosas. Wow, o sea, sí es cierto. O sea, aprendía todos los martes que estudiábamos con él. Yo aprendía muchas cosas. Apuntaba lo que él decía. Pero cuando yo me bauticé, yo les he dicho que esa parábola del mayordomo infiel, pues yo no la entendí. Me puse a leerla y dije, no, pues yo no entiendo esto. Y le puse un signo de interrogación. Pasaron años. Y una vez alguien me preguntó de esta parábola y yo según muy salsa dije, te la voy a explicar, y que le empiezo a leer y digo, no entiendo, no sé, no me la sé esta escritura. Y le pregunté al hermano que me enseñaba, todo está el hermano. Dije, hermano, explíqueme la parábola del mayordomo infiel. Y me dijo, hermano, esa yo hace mucho tiempo le enseñé. No le hace, hermano, cuando tenga tiempo me la enseña, no llevo prisa. Y el domingo que me encuentra me dijo, hermano, yo no tengo tiempo de sacar esa. Pero me lo dijo enojado, A mí me maltrataba mucho el hermano, no sé por qué. Y yo le dije, no, pues no se preocupe, cuando pueda. Pero me puse a pensar por qué me dijo eso el hermano. ¿Sabes lo que me estaba diciendo el hermano? ¿Qué me estaba diciendo? Sí, me estaba diciendo, estudia. Pues sí, todas veces queremos las cosas así, échamelas a mí, dímela toda. No, estudia. Y entonces fue cuando dije, pues sí, cierto, pues yo tengo el Espíritu y él también. Y Jesús lo que dijo es el mismo, porque yo creo que el Espíritu que traía Cristo es el que nos enseña, el que traemos todos. Ese Espíritu que Cristo traía, y así debemos de hablar. Quizás no somos como Él, pero hablamos y debemos de enseñar lo que Él enseñó. Y sí, yo le dije, Señor, pues entonces ahora sí te la dejo a ti. Yo lo voy a tratar de leerla, pero ahí si me queda el entendimiento bien, y si no, no hay problema. No voy a apresurarme ni nada. No, parecía que me estaba así. 5 de la mañana, ¿de qué estamos hablando? Pues otra vez no entiendo. Que con las riquezas injustas te robó, esas riquezas te robó y todavía lo lavaste, no entiendo. Porque los deudores eran ellos y él fue y con tus riquezas se redujo la deuda. Y tú vienes y lo alabas, no entiendo. ¿Y sabes cuál era la palabra secreta ahí? ¿Cuál era, hermana? Riquezas. Mi cerebro estaba pensando en riquezas materiales. Y las riquezas que habla el mayordomo está hablando de las espirituales. El mayordomo agarró las riquezas espirituales de Dios y las empezó a repartir a los deudores de Dios. Eso es la palabra que tú haces, empiezas a repartir y la gente le debe menos a Dios. Seguimos siendo deudores, pero se va reduciendo la deuda. Y por eso Cristo lo alabó. Exactamente, porque empieza a predicar. Y dice, ya que los hijos de luz, los hijos de este mundo, el gentil, es más sagaces que los hijos de luz, los que eran los invitados, los judíos. Y lo dice, si en lo fiel eres justo, o sea, si poquito eres fiel, se te va a entregar todo entero. Pero si te entrega poquita riqueza,
el talento. Se te da poquita riqueza espiritual y no eres fiel en eso. Lo desechas, no te interesa. A ver, hermano, explícamelo. Dios te dio el evangelio, te dio el talento. Para ti se te hace algo no se te hace importante. No lo predicas, no lo guardas, no lo meditas, no lo piensas. No haces absolutamente nada con él. Dice Cristo, si en las riquezas que no eran tuyas te di un poquito de ellas, ¿verdad? Y no fuiste fiel a esas riquezas. O sea, no te mantuviste en esta riqueza que te da vida. La riqueza espiritual, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. No te mantuviste fiel a ellas, es la paciencia. ¿Cómo te voy a entregar un reino eterno? ¿Cómo te voy a entregar algo más grande si en lo poquito no lo apreciaste? Menos lo más grande, ¿no? Entonces ahí vemos cómo Dios nos da ese entendimiento. Y para esto, para que tengamos el mismo sentir o la misma mente como Jesucristo y el Padre Dios, para que todo cristiano seamos como uno entre ellos y con Dios, ¿eh? Esto es muy importante. Esta es la meta de meditar, alcanzar esa madurez de ser uno. Y te digo por qué, porque muchos en vez de estudiar, de meditar en esa unidad, Señor, ¿sabes cómo se logra esta unidad? Cuando el hombre dice, quita mi voluntad, ya no vivo yo quiero unirme a este espíritu. Pero muchos no lo vamos a lograr. Está bien, entramos con 90% de carne y todavía poquito, pero el punto es ir llegando a esa madurez, ir entendiendo que yo quiero llegar a ser como Cristo en ese sentir. Quiero ser uno con Cristo y con mi Padre Dios. Quiero tener el mismo sentir, el mismo pensamiento. Pero otra vez, en ese proceso hay muchos trabas, hay muchos obstáculos. Ayer le decía a mi hermanito Ruli, a ver cómo vas a andar tú cuando tengas 18 años. Muchos jóvenes yo he visto que entran bien, los traen ahí las maestras y hablan y quién sabe qué. Llegan a los 18 años, bye bye. Ya no quieren nada con Cristo. Ya encontraron su princesa en el mundo y luego llegan y les dices algo y ya están también picudos. No, ahí le están lavando el coco a todos ustedes. Los están ahí todos ahí lavando. Ya ellos ya según ya saben todas las escrituras. 18 años, 17 años. ¿Cómo vas a andar, hijo? ¿Vas a sentir este sentir? ¿No? ¿Te vas a seguir creciendo espiritualmente? No se quedó así. ¿Dónde está? Dime. ¿Qué dirá un joven de fe? No, yo no me aparto de Cristo, ni loco. Ni loco, ¿a dónde voy? Yo no tengo a dónde ir. Pero la juventud, híjole. Según dicen las estadísticas está viendo noticias de México, que aquí en Estados Unidos el año pasado murieron 80 y tantos mil jóvenes por el fentanilo. Y en México nomás 80. Dijo, y todavía no estamos seguros, dijo, a lo mejor pongan otros 100 más, pero no 80,000, como mueren en Estados Unidos. Es que va a llegar la juventud a un topo donde, ya no estés oyendo eso, mira, échate una pastillita, échate algo, ya con eso andas mejor. Y estaban nombrando todo tipo de drogas que hay. Así es que, ¿cómo vamos a estar el día de mañana? Pero es el punto. Vamos a terminar con esta escritura, Juan capítulo 17, del 14 al 21. Vamos a leer esta escritura y ya con esta vamos a terminar. Ya se acabó el tiempo. Juan 17, desde el 14 al 21. Aquí está lo que nuestro Señor habló para mí, les habló a los apóstoles y también nos habla a nosotros. ¿Ok? Fíjate bien lo que dice. Porque a nosotros, nada más que hay que creerlo. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, ahí está la de nosotros, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿A quién se refiere esta escritura? A nosotros. Dios está diciendo, está rogando por ellos, pero también está rogando por aquellos que van a creer en la palabra de ellos, para que
todos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me envías. Imagínate, hermano, vas a llegar a la presencia de Dios y te va a preguntar Dios, ¿qué le dijiste a tus hijos? Lo que dijo nuestro hermano Pablo. ¿Qué le dijiste a Dios? ¿Qué le dijiste a tus hijos sobre el tema de la adoración? Lo que enseñaste a los apóstoles en el día de Pentecostés, lo que enseñaste a Pablo en Corintios. ¿Pero por qué? Porque eres uno como ellos, eres de ellos. Tú no vas a llegar ahí y decir, no, pues es que yo le enseñé lo que me enseñó mi abuelo, o que le enseñó mi tía. No vas a ir a decir eso. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo oración para que seas como ellos. ¿Sí? El mismo pensamiento. Y yo no tengo ni un problema con eso. A mí no, yo ni me interesa meterle nada, ni quitarle nada. Me gusta mucho como Él puso su plan. Así está bien. Y si tú dices, oye, Camilo, es pesado, es más pesado vivir en el mundo. Es más pesado, es más desgastante y más agobiante vivir en la carne que vivir en Cristo. Así como Él puso sus mandamientos con los apóstoles, así está bien. Que sé que para muchos no nos gusta porque es carne, pero Dios dice, ama a tu enemigo, hazle bien, si te tuviera una cachetada ponle el otro. Todo lo que Él dijo en el Nuevo Testamento se refleja de que nunca debemos de tomar venganza y que nunca pagar mal por mal a nadie, sino pagar bien con mal, porque eso hacen los hijos del diablo. Ellos sí hacen mal con mal. Hay veces que nos hacen un daño y queremos pagarles, pero dice uno, mi religión me lo prohíbe. A veces nos pasa algo, ¿no te ha pasado que de repente quieres agarrar una piedra y aventársela por la espalda? Pero dices, no puedo. No puedo porque Dios me lo prohíbe. Yo no puedo hacer eso. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me amaste desde la fundación o desde antes de la fundación del mundo. Si usted puede analizar estos versículos, se dará cuenta que el pensamiento de Dios y de Cristo es que la iglesia llegue a la unidad del Espíritu, que todos nosotros estemos en un mismo sentir, una misma mente, glorificando a Dios por Jesucristo que vino al mundo a darnos la vida, y que esa es mi mente, yo vengo a eso, vengo a tratar de que yo ser uno con los apóstoles. No vengo aquí a tratar de ganar política o tratar de voten por mí para el siguiente sexenio. No, esa es política. Nosotros debemos de tener un solo sentir, que cada uno de nosotros nos damos cuenta que tenemos que ver unos por otros y que tenemos que llegar a esa unidad. ¿Qué pasa a veces? Oye, el hermano ya no venía. ¿Por qué nadie le habló? ¿Por qué nadie preguntó por él? Luego vienen y me reclaman a mí, le digo, pues sí hablé y nunca me contestó. Pero ¿por qué no los demás? Pues todavía no hemos madurado, todavía no hemos crecido, todavía no tenemos ese sentir de estarnos hablando unos con otros, todavía no hemos madurado. Y si hay alguien paciente es Dios. Ahorita lo acabamos de leer, Dios es paciente. Pero si la iglesia no madura en ese aspecto de tener ese sentir y ese amor, pues nomás no vamos a madurar. Pero ese es el punto de ser uno, como fueron ellos en uno. ¿Ok? Con eso los dejo y espero que Dios les dé mucho entendimiento. Vamos a entonar un himno de invitación. Como siempre, sea una persona que ya sabe lo que es el Evangelio, pásela al frente mientras entonamos este himno de invitación.